Bienvenidos, niños perdidos. Hoy traemos una entrevista muy especial. Hoy entrevistamos a José Posada. Para todos aquellos que no lo conozcáis, es actor de doblaje, pero no un actor de doblaje del montón. Estamos hablando de la élite en actores de doblaje. José Posada es la voz y ha prestado la voz a el profesor Albus Dumbledore en la saga de Animales Fantásticos. Si para la hora del té todos seguimos vivos, podremos considerar que hemos tenido éxito. Y no solo se queda con el profesor Albus Dumbledore, sino que es la voz ya habitual de Jude Law. Yo nunca me quejo de que toque el violín a las 3 de la mañana, de su falta de higiene o de que experimente con mi perro. Y también os sonará su voz porque es el actor de doblaje de Matt Damon. Puedo decirte que la camarera es zurda y que el tío sentado en el rincón pesa 98 kilos y sabe defenderse. De Ryan Reynolds en Deadpool. ¡Oh! ¡Hola! Y de Patrick Wilson en la saga de Expediente Warren, entre otros muchísimos personajes que ahora veréis. Bienvenido, José. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Como decíamos, pones la voz, a muchísimos personajes. Pues sí, la verdad es que tengo la enorme suerte de haber tenido esas oportunidades de poner voz a tan buenos actores y tan variopintos. También deciros que José viene de familia de actores. Sus padres eran actores de doblaje, su hermano, sí, algunos de tus hermanos también son actores de doblaje. Es decir, ya es tradición en la familia. Pues sí, en este caso, tanto mi padre como mi madre eran actor y actriz de doblaje y mi hermano Luis también, evidentemente también empezó antes que yo, un poquito antes que yo, pero también es una voz habitual de Johnny Depp, de Jim Carrey. Muchacho, ¿crees que es acertado cruzar la espada con un pirata? Y esto lo hemos vivido desde pequeñitos en casa, este maravilloso mundo del doblaje. Es decir, tu hermano Johnny Depp, Jim Carrey, Leonardo DiCaprio, tu Jude Law, Matt Damon y tu padre, hablábamos antes, os tengo que reconocer, su padre puso la voz a Obi-Wan Kenobi. La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. En la saga clásica de Star Wars. Y a un personaje, sí, será Alec Guinness, correcto. Y a uno de los personajes que me parece que más nos marcó y que todos recordamos con muchísimo cariño, que es el doctor Emmett Brown de Regreso al Futuro. Acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. ¡Lo he enviado al futuro! Correcto, sí. Ponía voz a aquellos dos personajes tan diferentes entre ellos también. Exacto. Que es una de las cosas bonitas de esta profesión. Y un personaje que a mí me ha hecho llorar muchísimo, que era el entrenador Mickey de Rocky Balboa. Si tú no estuvieras aquí, seguramente no estaría vivo hoy. Correcto, sí señor. Burgess Meredith. Increíble, es decir, creo que podría decir que sois 5 hermanos y yo soy el sexto porque he oído a toda tu familia toda mi vida. Sí, seguramente más de uno. Claro, pero si esas voces me han acompañado durante toda mi vida, ¿no? Pero sí, entramos en los hogares a través de nuestra voz. Y bueno, pues, oye, es un placer que la gente pues, pueda reconocernos y saber de nosotros. Y dime, voy a ser súper original, seguro que nunca te han hecho esta pregunta. ¿Cómo empezaste en el mundo del doblaje? Pues a ver, el gusanillo se despertó cuando era muy jovencito. O sea, yo acompañé a mi padre precisamente a una sesión de doblaje. No recuerdo el por qué, si ese día no íbamos al colegio o si... No recuerdo por qué le acompañamos, tanto mi hermano Luis como yo. Y le acompañamos a un estudio y nos hicieron entrar en la sala, nos hicieron sentar en unos butacones al final de todo, la sala muy oscura, nos dijeron que sobre todo estuviéramos en silencio. Y bueno, ahí presenciamos pues una sesión de doblaje donde mi padre ponía voz a Obi-Wan Kenobi en la primera de la Guerra de las Galaxias, la primera que desembarcó aquí en el año 77, 78. Y en el atril estaba también Constantino Romero, uno de los grandes monstruos de esta profesión, poniendo voz a Darth Vader. Y bueno, pues supongo que aquello fue lo más cercano a la magia que vivimos a esa tierna edad,
porque de verles a los actores de pantalla hablar en inglés, una vez se había grabado, verles hablar en nuestro idioma, pues verdaderamente chocaba mucho, y más si uno de ellos era la voz de nuestro padre. Y esa sensación de magia que vivimos, pues supongo que se nos quedó ahí incrustada en el cerebro hasta que un día, pues tanto Luis como yo le dijimos a nuestros padres que nos queríamos dedicar a esta profesión. Y bueno, pues empezó primero Luis un par de años antes que yo, y seguimos los mismos pasos, que era pues aprender todos los entresijos de esta profesión, todo lo que era moverse dentro de un estudio, hacer todos los trabajos menos gratos en aquellos momentos. Y bueno, fuimos pues aprendiendo un poquito de todo para saber bien dónde estábamos. Y hicimos de ayudante de producción, de técnicos de sonido, hacíamos efectos de sonido por la noche, cubríamos lo que hoy en día son los soundtracks, que vienen muy completos, los pasos, las puertas, los teléfonos, el ruido, pues lo hacíamos nosotros, y además por la noche, que era cuando quedaban las salas libres. Y ahí, pues poquito a poco fuimos aprendiendo, fuimos estando muchas horas en sala al lado del director, llevando la planificación del doblaje, y bueno, hasta que llegó un momento que nos dieron una pequeña oportunidad, porque nosotros mentalmente íbamos haciendo todos los takes que veíamos que hacían todos los actores y actrices en el atril, y llegó un momento que nos dieron, pues a cada uno en su momento, esa oportunidad, y a partir de ahí pues nos quedamos ya prendados de esta profesión, enganchados totalmente como drogadictos. Bueno, es que la verdad es que en el fondo, yo, como te decía antes de empezar a grabar, yo soy muy fan del doblaje. Considero que tenemos, por no decir el mejor, pero uno de los mejores doblajes que hay en todo el mundo. Entonces, claro, es algo que tú te fusionas con el personaje en el fondo, y entonces si te gusta todo el mundo del cine, si te gusta todo el mundo de la actuación, es precioso, debe ser algo espectacular. Sí, bueno, es que de hecho nuestro trabajo se basa en eso, o sea, no de imponer nuestra voz al personaje, sino de estar precisamente al servicio del personaje que ha creado el actor que tenemos allí en pantalla. Claro, ese actor y ese personaje que han creado nos da todas las herramientas para que nosotros nos amoldemos a la actitud del personaje. Se trata de imitar la voz, se trata de adoptar la actitud del personaje, convertirnos en ellos y trasladar los mismos sentimientos, las mismas sensaciones, las mismas emociones que trasladan ellos, pero en nuestro idioma. Entonces, intentar ser lo más fieles al original posible a la hora de trasladar esos sentimientos y esas emociones. Y es tan fácil y tan difícil como eso, ¿no? Que luego, a la hora de que los espectadores lo vean en pantalla, pues vean que tanto el sonido como la imagen están fusionados y que quede creíble, que lleguen a creer que ese actor y ese personaje hablen en nuestro idioma. Claro, a mí me sucede, yo tengo un hijo de 11 años y hasta hace muy poco se pensaba que los actores, su idioma original era el castellano, porque ve las películas y lo asocia que ese actor habla ese idioma. Entonces, cuando alguien piensa eso, que sea un niño obviamente, pero si una persona no le chirría que ese actor pueda tener esa voz, es porque estáis haciendo un trabajo perfecto. Bueno, yo siempre pongo el mismo símil porque yo soy muy futbolero. Entonces, me he dado cuenta de que cuando acaba un partido de fútbol y no te acuerdas del nombre del árbitro, es buena señal. Es señal de que ha hecho bien su trabajo, ha pasado desapercibido, no ha dado la nota, no ha querido ser protagonista. Pues en nuestro trabajo viene a ser lo mismo. O sea, cuando tú estás viendo una película y no piensas quién está poniendo voz a ese personaje o qué voces son, entonces significa que hay una simbiosis, por lo que decía antes, entre la imagen y el audio. Y si todo encaja, es lo que yo califico un buen doblaje. Si tú estás viendo y no te chirría, no te llama la atención, no piensas, uy, pero que esta voz no me va con el personaje, o esta voz va por un lado, pero lo que yo veo va por otro. Es así de simple, o sea, es así de difícil y de fácil, porque es difícil llegar a ese punto, pero es el secreto, es el secreto de un buen doblaje es ese. O sea, y además, como yo considero que el doblaje es un trabajo de equipo,
cuando te encuentras una buena traducción con una buena adaptación posterior, que normalmente es obra del ajustador, que es el mismo director o directora, una buena dirección, un buen técnico de sonido, una buena producción y buenos profesionales en el atril, una buena interpretación, el trabajo es muy difícil que salga mal. O sea, hay que hacerlo a posta para que salga mal. Cuando se dan todas esas circunstancias, el trabajo es bueno y el doblaje es bueno. Claro, porque en este caso, cuando vosotros tenéis un rodaje de una película en esta clase, por ejemplo, Animales Fantásticos, contactan contigo, tú eres la voz habitual de Jude Law, y contactan contigo y entonces el proceso ¿cuál es? Es decir, Warner graba su película, se hace la película, ya la tienen toda montada y todo, y entonces el proceso es, Warner entiendo que contacta con Warner España para el doblaje. Utilizan Warner Estados Unidos, por ejemplo, impone los doblajes, porque sé que hay veces que, aunque un actor de doblaje pueda ser un personaje, obligatoriamente no tiene que ser ese actor de doblaje o no va a ser. No, nosotros no tenemos ningún copyright por doblar a ningún actor. Yo no tengo ningún copyright por ser la voz de Matt Damon o en este caso de Jude Law. Normalmente las distribuidoras lo dejan en mano de la distribuidora nacional, ya confían en que es la distribuidora Warner España la que asigna, dice, queremos la voz habitual de este actor, o en su defecto, y me he encontrado muchas veces, queremos pruebas para este personaje, para esta película en concreto. Entonces, pues si se dan las circunstancias, pues accedes a esa prueba, haces la prueba, la hacen 2 o 3 compañeros más. Warner España, pues a menos de que no te vea en ese personaje o no hayas dado la talla en esa prueba o considere que hay otro más capacitado para hacerlo, pues te la asigna y te da esa continuidad en el actor, en ser voz habitual de ese actor. E incluso yo he hecho pruebas en los últimos años para películas de Adam Sandler, que ahora trabaja para Netflix o hace films para Netflix, y he ido a hacer la prueba de Adam Sandler, pero solo la hacía yo. O sea, no entrábamos en una terna de candidatos. O sea, el único candidato era yo, pero Netflix quería pues una prueba de la voz habitual de Adam Sandler para ver, supongo que esto es un poquito como los bancos cuando ya tienes una edad y te hacen ir allí para dar fe de vida. Esto solo lo entenderá la gente mayor, pero para ver que sigues vivo, ¿no? Entonces me imagino que debe ser una forma de decir, a ver si sigue en forma y si está ahí al pie del cañón. Y no, yo hago la prueba y al día siguiente incluso ya me dicen, oye, que nos han dado el ok, que sí, por supuesto que la haces tú, porque de hecho la prueba solo la había hecho yo. Y bueno, normalmente, de manera habitual, siempre se mantienen las asociaciones de voz, excepto cuando pues, el cliente pues, o prefiere hacer pruebas de voz o prefiere, cuando el actor tiene 2 o 3 voces diferentes, que también se da el caso, pues para gustos los colores. O sea, puede haber un cliente que le guste más Pepito que fulanito o menganito que Pepito. Entonces, pues es el caso, por ejemplo, de Will Smith, que en España tiene 2 voces, que es Iván Muelas en Madrid, Dani García en Barcelona, y depende, pues el cliente, pues la hace o bien Iván Muelas o bien la hace Dani García. Porque una consulta, si hay alguna película, como ha podido pasar, donde te puedan coincidir, por ejemplo, Matt Damon y Jude Law, en ese caso, ¿qué sucede? De hecho, ha habido 2 películas en que han coincidido, que era El talento de Mr. Ripley, donde ahí se decidió que Matt Damon lo doblara Roger Pera y yo pusiera voz a Jude Law. Y luego estuvo la película Contagio, donde decidieron que yo doblara a Matt Damon y Roger Pera a Jude Law. O sea, son estas cosas que, bueno, la verdad es que me hubiera estado bien doblar a cualquiera de los dos, en cualquiera de las 2 películas. Sí, es verdad que en El talento de Mr. Ripley, Matt Damon tenía un papel estelar. Roger Pera hizo un doblaje estelar a la altura. Pero bueno, yo el papel de Jude Law le puse todas las ganas del mundo, como no puede ser de otra forma. Y yo creo que quedó un buen doblaje porque además hay un contraste de voces entre Roger y yo que daba muy bien, daba mucho juego.
Roger, con el que has vuelto a trabajar ahora con la saga de Animales Fantásticos, porque él es Newt Scamander y tú Dumbledore. Correcto. No hemos llegado a coincidir, desgraciadamente, porque ahora ya trabajamos de manera individual, pero sí, le pude escuchar cuando yo grabé toda mi banda, le pude escuchar y disfrutar de su interpretación. Es muy bueno. Sí, la verdad es que sí. También tiene un padre poco conocido, como tú, es decir. Sí. Un padre que pasa desapercibido. Sí, también. exacto. Sí. Correcto. ¿Qué te va a comentar? Me comentabas tú ahora que cada uno graba lo suyo. Sí que es verdad, yo tenía entendido que antes, años atrás, entiendo como decías tú con tu padre que grababa con Constantino Romero, antes sí que se grababan todas las voces en un mismo sitio. Ahora ya no es así, entiendo. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos el doblaje de Friends, éramos 6 personajes fijos en la serie, los 6 amigos, y yo recuerdo que las 2, 3 primeras temporadas las grabamos todas, estando todos juntos en sala. Entonces se cogía el capítulo de arriba abajo y se empezaba cronológicamente por el principio y íbamos haciendo pues las apariciones. Es verdad que era mucho más coral, salíamos todos con todos. A medida que fue avanzando la serie, quizá funcionaba más por parejas que todo el grupo en sí. Uh-huh. Pero sí, sobre todo a raíz ahora de hace 2 años, a raíz de la pandemia, por cuestiones de protocolo de seguridad, higiene y COVID, pues ya se ha definido como trabajar individualmente, solo una persona en el atril. En sala máximo solo pueden haber 3, que es el actor o actriz, director o directora y técnica de sonido. Y ahora pues parece que ya a nivel técnico también les funciona mejor poder grabar a cada uno en una pista específica para que cuando llega la hora de las mezclas pues pueden jugar más con cada pista y con cada grabación individual. Pero hasta poquito antes de la pandemia yo había tenido la suerte de coincidir con compañeros y compañeras en el atril y verdaderamente es un gustazo cuando tienes a alguien a tu lado que te da la réplica, puedes adecuar el mismo nivel, es mucho más agradecido. Pero ya nos hemos acostumbrado a trabajar de manera individual y bueno, esperemos que en el futuro podamos volver a coincidir más de uno en el atril, pero bueno, de momento, hoy por hoy es lo que hay. Es que entiendo que se crea una química diferente, ¿no? Si tienes al actor a tu lado y estás interactuando con él, que si oyes la grabación del actor y tú haces tu propia grabación. Es como un poco más frío, claro. Podríamos decir. No, interactúas mucho más, hay mucha más complicidad, mucho más feeling, hay los piques sanos de decir, hostia, me estás poniendo el listón muy alto, pues ahí que voy. Y bueno, de la otra forma, pues sí, siempre intentas marcar tú el listón muy alto y cuando no se ha grabado, eres tú el primero en grabar una pista, siempre piensas, hostia, voy a dejar el listón ahí apretado para que el que venga diga, joder. Pues, pero bueno, sí, yo a veces me lo encuentro también. Oye, pásame cuando estás ensayando y dices, quítame el sonido para acabar de fijarlo todo. Entonces te pasan las pistas que hay grabadas y muchas veces pienso, este ha puesto el listón alto. Seguro que ha pensado para que cuando venga diga flipa. Pero bueno, es una de estas cosas sanas y divertidas que tiene nuestra profesión, ¿no? Que la motivación que nos creamos los unos a los otros. Claro, bueno, porque entiendo que entre vosotros ya sabéis que si uno pone el listón muy alto, obliga al otro a poner el listón muy alto y al final lo que sale favorecido es el doblaje en general. Pues como suelo decir muy a menudo cuando me dicen si yo soy la voz de Matt Damon, pues digo que hasta la última película sí. En la siguiente pues ya veremos. Yo confío en que sí, pero eso también depende del trabajo que hayas venido realizando en las últimas películas. Si el cliente, la distribuidora, la productora están contentos con tu rendimiento, con tu match de voz con Matt Damon en este caso, pues seguramente seguiré haciéndolo. Eso me obliga a que en cada película tenga que dar, evidentemente, como no puede ser de otra forma, el 100%.
Y eso es lo que nos asegura, pues, entre comillas, nos puede asegurar hacer la siguiente película, realizar un gran doblaje, ¿no? Pero como asegurado no tenemos nada. Habéis oído bien, todos los que estáis viendo esta entrevista, ha habido un momento que lo ha dicho como algo normal, que ha mencionado que estaba grabando episodios de Friends. Aquí donde lo veis, José, tenéis delante al mismísimo Chandler Bing. Venga, tíos, olvidaos de la hipnosis. La manera de dejar de fumar es bailar desnudo en un campo de brezo y luego bañarte en el sudor de 6 jóvenes sanos. O lo que mi padre llama el jueves por la noche. Correcto. Una serie que creo que fue de lo primero que estable y duradero que pudiste grabar, Friends. Hombre, no fue lo primero, porque ya había realizado otros doblajes, evidentemente, pero sí que fue una de las series que me dio el espaldarazo que quizá necesitaba en esos momentos para darme a conocer más. Me abrió las puertas de la publicidad también, de las locuciones publicitarias, porque muchos clientes querían la voz de Chandler Bing. Y sí que me dio posibilidad a acceder a otro tipo de papeles, ¿no? De conseguir poner voz habitualmente a los grandes actores que hoy en día vengo doblando. Sin duda alguna, Friends supuso un antes y un después en mi carrera profesional. No, eso es indudable. Claro, estamos hablando de una de las mejores series de humor que existen. Para mí, personalmente, es la primera. Y encima, entrar en una serie así, que te toque un premio así, con un personaje protagonista, como ahí los 6 eran protagonistas, es lo que tú decías. Sí. Había episodios donde salían más o menos, pero los 6 eran protagonistas. Y que te toque un premio así, una serie de 10 años, que sabes que si no hay nada raro, tienes que estar tú en todas las temporadas. Claro, eran 24 episodios, claro, laboralmente es lo deseado. Sí, lo que pasa es que en aquellos momentos tampoco éramos conscientes, tampoco lo sabíamos que iban a ser 10 temporadas, porque las iban renovando a medida que veían la audiencia en Estados Unidos, pero fue un bombonazo, o sea, fue una lotería profesional que me asignaran. Santiago Cortés me asignó doblar a Matthew Perry, a Chandler Bing, y eso fue un regalo bendito. Y claro, a medida que nos comunicaban, oye, que el año que viene, o sea, a medida que acabamos temporada, para el año que viene hay otra. Oh, qué bien, hostia, ya te cargaba las baterías. Y claro, y año a año, pues, oye, que el año que viene hay otra. Sí, verdaderamente fue, aparte de lo que tú decías, bien decías, que te da una estabilidad no económica, pero sí que sabes que vas a estar en la rueda durante un buen tiempo, ¿no? A pesar de que luego CSI superó en temporadas, al menos mi participación superó en temporadas a la de Friends. En CSI doblaba Nick Stokes, y Las Vegas, y fueron 14 temporadas, que también fue otro regalo divino. Pero sí, cuando te llegan cosas así, es como más recientemente, y siendo un tema diferente, me dieron la oportunidad de doblar a Deadpool, a Ryan Reynolds, que ya lo venía doblando, pero claro, cuando te llega un bombón así, donde puedes disfrutar tanto, sacar tu lado más canalla, son regalos de esos que normalmente disfrutamos mucho con cada trabajo que hacemos, pero con estos hay un plus de goce y de disfrute superior. Claro, entiendo que es eso. Hay papeles que sabes que son buenos, que te gustan, que lo haces, pero hay papeles donde das ese plus porque encima ves que es un personaje donde puedes recrearte. Correcto. Le puedes sacar mucha miga, hay mucho donde rascar, mucho que sacar de ti. De la misma forma que cuando te toca doblar en una serie turca al malo maloso. Pues también tienes que ponerle todas las ganas y disfrutarlo de la misma forma, porque cuando te encuentras con actores que no son tan buenos, es un reto sacarles punta y hacerlo un poquito más dinámico, que llegue más al público esa maldad del malo maloso. Ya te digo que disfrutamos con todo tipo de papeles que nos toca hacer, pero sí que es verdad que estos bombonazos, pues, bueno, es miel sobre hojuelas. Bueno, es que tenéis una magia
que es que, así como hablábamos al principio, que un mal doblaje puede estropear una película, en vuestro caso, si la actuación no es buena, del actor de origen me refiero, o ves que podía dar más, tenéis la fuerza vosotros, mediante la interpretación y mediante vuestra voz, de que ese personaje sea mejor vuestra actuación que la que te ha dado el personaje en versión original. Sí, hay muchas veces que nosotros nos guiamos mucho por la gestualidad visual de los actores o de los personajes que doblamos. Un buen actor te dice todo con los ojos, con la mirada te lo está diciendo todo, a pesar de que luego te lo diga. Entonces eso ya, claro, te decía que nos dan tantas herramientas que es muy fácil que salga bien. Cuando te encuentras un actor que no te transmite nada, que todo te lo dice igual, que es muy guapo pero más soso que una paella sin arroz, pues tienes que poner de ti e intentar, pues donde ves que no ha dado un matiz demasiado claro, pues matizarlo tú mucho más, intentar poner un poquito más de carne en el asador, pero son las menos de las veces. Ya te digo, afortunadamente tengo la suerte de doblar a actores muy buenos que me lo dan todo hecho, tengo que ponerme a su servicio, porque otra cosa no, pero en esta profesión hay que ser muy generoso y ponernos totalmente al servicio de los que son las verdaderas estrellas, que son los actores de imagen. Sí. Y una pregunta, por ejemplo, en el caso de Deadpool, que se ve que es más irreverente, que es más fuera de la norma, cuando os llega este papel, por ejemplo, a ti, llega Disney, Marvel y te da un poquito de libertad para poder poner tú alguna broma, para poder salirte un poco del guión, o más o menos está encaminado y luego entraría tu interpretación. A ver, aquí en este caso tuve la enorme suerte de que la dirección estaba a cargo de Rafa Calvo. Es una persona muy ingeniosa, muy rápida, muy graciosa, tiene mucho sentido del humor, lo pilla todo enseguida. La ajustó él y por tanto todos los giros y las bromas y lo mordaz y lo canalla y todo esto ya te viene en el ajuste, ¿no? Sí que es verdad que durante el doblaje a veces por una cuestión de naturalidad te viene mejor una cosa que otra, entonces sugieres, bueno, pues lo discutes, oye, ¿qué te parece si esto? Oye, pues a ver, lo probamos, a ver cómo queda, a ver si... Sí, a veces se te ocurre algo, pero ya te digo, o sea, me venía casi todo hecho ya porque en este caso el director ajustador tiene mucha gracia y ya es que es difícil a veces decir, no, es que esto es buenísimo. O sea, tengo que decir esto porque es muy bueno. Sí. Porque un día a día normal de un actor de doblaje, es decir, tú te llega una película, ¿vale? Como sería Deadpool o Animales Fantásticos, cualquiera que te lleguen, que tengas, que sea un actor que aparece bastante en la película. Llegas y una película, por ejemplo, Animales Fantásticos, que sale bastante también en esta película, ¿cuánto puedes tardar tú en doblar una película así? Claro, también es dependiendo de las intervenciones que tenga el personaje en la película. Una película, claro, aquí en los crímenes, Animales Fantásticos, Los secretos de Dumbledore, cuando yo sabía que se iba a doblar y todo eso, yo pensé, digo, hostia, aquí hablaré por los codos. Claro, Los secretos de Dumbledore. ¡Buah! Imagínate. Verdaderamente en la película tampoco tiene tantas apariciones y tanto texto. Eso lo hicimos en un día. Esa película, el doblaje fue en un día, mañana y tarde, 10, 11, 12 horas de sesión, parando para comer, evidentemente, pero en películas como Deadpool, que habla por los codos y que además muchas veces te piden opciones de texto, decir, oye, vamos a grabarlo con esto, vamos a hacer otra grabación diciendo esta otra opción, porque luego el cliente de Fox quiere decidir a ver si utiliza esta o utiliza otra, a ver cuál le funciona mejor. Claro, entonces ya estamos hablando de doblajes que nos llevan toda una semana y media, dependiendo de la dificultad de la película, del personaje, del peso que le quieran dar a la hora de estrenarla.
Pero sí que es verdad que en este caso lo de los secretos de Dumbledore, mi papel lo saqué en un día entero. También es verdad que corría mucha prisa y no se podían permitir mucho más allá, pero bueno, en otras circunstancias hubieran sido igual 3 jornadas, pero aquí se redujeron a 2, mañana y tarde. Porque, claro, me has comentado que corre mucha prisa. ¿Cuánto tiempo puede llegar? Es decir, ¿cuánto tiempo os pueden dar de, oye, se tiene que doblar esta película? ¿Cuánto puede pasar desde que la dobláis hasta que se estrena? Bueno, normalmente nosotros jugamos con un par o 3 de meses de antelación, pero en este caso concreto fue muchísimo menos. Fue muchísimo menos el plazo desde... me parece que yo fui el último o el penúltimo a grabar mi papel, pero no sé, esto se estrenó el viernes pasado, pues igual hace 3, 4 semanas que lo grabé, no mucho más, ¿eh? Y claro, pero corre prisa porque esa película luego se tiene que llevar a mezclar a Londres, pista a pista, tienen que editarla, o sea, requiere desde el último día de grabación hasta la fecha de estreno, requiere un proceso de mezclas, de limpieza de pistas, y bueno, normalmente, ya te digo, son 2, 3, 4 meses de antelación desde que acabas un doblaje hasta que la estrenan. Y lo que muchos de vosotros no sabéis, yo lo he descubierto gracias a José, la entrevista que está con José yo lo había hablado antes del estreno de Animales Fantásticos y él me comentó que tenéis cláusulas de confidencialidad, que no se podéis hablar de la película, por eso entiendo, para no se estripe la historia como puede ser pues Animales Fantásticos o cualquier película. Claro. No, claro, no, yo me parece una cosa muy natural el hecho de que no podamos hablar del doblaje o de la película en sí, como mínimo hasta que se haya estrenado, porque hay gente que tiene una necesidad imperiosa de comunicarlo en redes, todo lo que está haciendo. Hay gente que es así, que enseguida cuelga cosas. Estoy grabando, eso nos ha traído muchos problemas a la profesión en general. Y quizá estas cláusulas de confidencialidad han sido producto de alguna metedura de pata en el pasado, ¿no? Por parte de algún compañero o compañera que se ha precipitado a la hora de comunicar un estreno o cosas que las productoras quieren tener bajo control totalmente, evidentemente, ¿no? Pues claro, yo sí que sabía, entiendo, y más ahora con todo el tema de tecnología, redes sociales, sobre todo muchas películas de superhéroes que, por ejemplo, la última de Spider-Man que le tocó a Roger, que hizo una entrevista antes, que no se sabía si salían los Spider-Mans antiguos, que sí, que no. Eso, y aparte sois personas normales, es decir, que puedes estar hablando y que se te escape, y algo que Marvel o cualquier productora quiere que esté en secreto, si hablas de más, lo que es el gran secreto de la película se puede fastidiar, claro. Sí, claro, o sea, por eso te digo que hasta cierto punto es lógico. Nosotros somos humanos y muchas veces, pues hablando, te calientas un poco y se te va, se te va el santo al cielo y comentas cosas que no deberías tener que poder decir, ¿no? Pero en mi caso, si se diera, que intento ser muy prudente en este sentido, porque nos jugamos muchas cosas, trabajo, entre otras cosas, pero sí intentas ir con pies de plomo a la hora de decir según qué, según cómo, y bueno, es que sí que es verdad que hay gente que se viene arriba hablando y cuenta cosas que no debería, ¿no? Bueno, porque supongo que también estás hablando, la otra persona intenta saber más, tú no te das cuenta, hablas y al final se te escapa, y el problema es que se te escapa y queda grabado, y eso pasa siempre. El problema es que yo esa entrevista la vi y lo primero que pensé, digo, uy, Roger, Sí, porque además lo intentó encauzar y era como... Sí, claro, intentó recuperar esto, pero ya había quedado ahí. Ahí y pensé, digo, ahí te han pillado en un renuncio. Y, por ejemplo, volviendo un poco a Deadpool, ahora que la ha comprado Disney, entiendo que estás deseando como loco, y ahí sí que no, si sabes algo, bueno, no lo sabe nadie, me refiero. Entonces, claro, tú estás deseando que entre en el mundo Marvel, porque eso significaría que el personaje aparece muchísimo más. Sí, o sea, desde hace tiempo se rumorea, se comenta de que, que puede haber una tercera de Deadpool,
Yo, la verdad, noticias, y no, aquí sí que no es Sí. por especialidad, no tengo ninguna. Más allá de lo que leo, de lo que puedo ir viendo, se está preparando. También es cierto que Ryan Reynolds comunicó hace un poco tiempo que se quería tomar un año sabático porque estaba, bueno, quería disfrutar más de la familia, cosa que me parece estupendo, y más cuando te lo puedes permitir. Pero no, sí, claro, pero no, la verdad es que no sé cómo está el tema. Sé que pasó a ser de Disney. No sé cómo se lo harán en Disney, porque un personaje tan irreverente como Deadpool. Ya lo sé. Que a quien le tuve que chupar los huevos para conseguir mi propia película, ¿verdad? Es secreto, pero rima con follezno. Encauzarlo dentro de una dinámica Disney no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Pero evidentemente a mí me encantaría que hubiera una tercera, una cuarta y una quinta. O sea, ya solo pensarlo ya me... Uf. Pero no, desgraciadamente no sé nada más allá de todo lo que he podido leer. Lo bueno que tienes, y eso es una opinión personal, con Ryan Reynolds es que desde Deadpool, como ha empezado a hacer personajes, como ha cogido el rollito este de Deadpool y hace películas que como actor, yo por lo menos son películas que me divierten muchísimo. Estamos hablando ya no de Deadpool, sino de Free Guy, de Detective Pikachu, donde tú pusiste la voz a Pikachu. Correcto. Porque también eran Ryan Reynolds. Una película que hizo Ryan Reynolds para Netflix también con Dwayne Johnson y Gal Gadot. Es decir, son películas muy divertidas donde ha cogido este rollito de simpático y de irreverente, que debe ser muy divertido doblarlo, claro. La verdad es que sí, y cuando lo sigues tanto y lo vas observando tanto durante tantas horas como me pasa a mí, veo que es lo que tú decías, el rollito canalla este de Deadpool lo sigue, no sé si son guiños o vicios, no lo sé, pero sí que es verdad que va tirando de ellos, porque yo muchas veces, como son directores diferentes, directores de doblaje, quien lleva pues el Detective Pikachu o esta que has dicho tú antes de Free Guy, muchas veces yo les digo, esto es un guiño deadpooliano. Ah, sí, no, hostia, ya me había parecido esto aquí un poco raro. Esto es un guiño que se lo ha hecho venir bien para hacer un pequeño guiño a Deadpool. Y lo vas viendo a medida que le ves actuar. Yo creo que además es un actor que ha dado un salto de Deadpool, evidentemente, pero un salto cualitativo. O sea, ahora en la última película que lo doblé, que se estrenó hace no mucho en Netflix, que ahora no me acuerdo ni el título, imagínate. Pero bueno, está muy bien, es una película así. El Proyecto Adam, ¿te refieres? Proyecto Adam, sí, correcto. Y está bien, es divertida, está haciendo películas muy divertidas, y luego la del otro guardaespaldas, segunda parte también, con Samuel L. Jackson y Salma Hayek. O sea, son películas donde verdaderamente disfruto mucho doblándolo, porque él tiene mucha vis cómica, pero yo también. Claro. Entonces, se ha producido una simbiosis con el personaje que me hace sentir súper a gusto doblándolo y bueno, disfrutándolo. Y encima lo bueno que tienes de poder poner tu voz a diferentes actores es que puedes pasar de un personaje tan canalla como en este caso sería Deadpool, a un personaje mucho más comedido, mucho más como sería Matt Damon en la saga de Bourne. Claro, mucho más tramado, una voz mucho más baja. Es decir, claro, tienes que tener ese registro, que entiendo que también, claro, pasar de un Deadpool a un Bourne es complicado, pero claro, cuando te metes ya... Pero claro, lo bueno es que tienes, es decir, como actor debe ser increíble para ti poder tocar toda esa gama. Sí, una película que me costó mucho doblar de Matt Damon fue la del Último Duelo, de Ridley Scott. Es un personaje muy contenido, muy interno, muy reservado. Fue complicado, muy complicado, porque verdaderamente todo tenía que ser muy contenido. Pero, como sigo diciendo, la figura del director en este caso me dio muchas pistas para captar bien el personaje. En este caso fue Kim Roca quien la dirigió, y me ayudó muchísimo porque verdaderamente cuando
cuando ya le has cogido el tranquillo al personaje, ves que tiene toda la razón del mundo. Esa contención, esa interioridad. Bueno, pasas de un Deadpool a esto y, bueno, tienes que disfrutarlo igual aún sufriéndolo, ¿no? Porque Sí. es complicado hacerlo tan interno y tan interior y tan contenido. Pero bueno, esto es lo mismo que también digo muchas veces. El tema de los audiolibros, por ejemplo, Ujú. para mí es una de las cosas más complicadas que he hecho profesionalmente. O sea, un Ah, sí. audiolibro, sí. O sea, es muy complejo, exige una concentración, un grado de contención en toda la narrativa, en todos los personajes. Porque claro, en un audiolibro habitualmente hacemos todos los personajes del libro. Ujú. Entonces, tienes que saber captar la actitud de cada personaje para tú ponerle la voz en ese audiolibro. Puede ser una niña de 15 años, un chaval de 20, un hombre de 45 o una señora de 80. Claro. Y lo que no puedes hacer es una parodia, porque la gente que está escuchando el audiolibro no lo aceptaría. Tienes que, con tu misma voz, pero adoptar la actitud de una niña de 15 años o de 12, un señor de 55, una anciana de 90. Ahí no tienes nada que te acompañe, no tienes música, no tienes efectos, eres tú, o sea, estás muy desnudo delante del micro. Ujú. Y para mí es uno de los trabajos más complejos y difíciles a los que me he enfrentado en esta profesión. Es que es verdad que a lo mejor con los años está mejorando muchísimo. Es decir, antes era un audiolibro y era casi una voz muy robótica o muy monótona, entonces sí que te obligaba a quitarla. Pero es que ahora estáis haciendo un trabajo espectacular con audiolibros. Es decir, es lo que tú dices. Antes decíais el nombre y dice esto, no sé qué, o habla. Ahora no, ahora moduláis la voz, cambia la voz, ponéis voz más femenina. Entonces, claro, es como doblar una película entera con las dificultades añadidas que tú me comentabas. Claro, o sea, tú en este caso no es que estés creando un personaje, porque el personaje ya te lo define el escritor, Uh-huh. pero verdaderamente lo estás creando, porque no tienes una referencia visual, no tienes una referencia sonora. O sea, lo estás creando tú, pues si es una mujer, le estás dando un toque femenino, pero con tu voz, claro, es que te enfrentas, ya te digo, o incluso en una misma secuencia están hablando tres chicas Claro. de la misma edad y tienes que diferenciarlas por su actitud, por su manera de ser, por su personalidad, porque una puede ser más impetuosa y la otra puede ser más paciente y la otra más pizpireta. Pero claro, tienes que ir manteniendo esa actitud de cada personaje y eso verdaderamente requiere de una concentración bestial. O sea, yo entre audiolibro y audiolibro, que en total hasta la fecha puedo haber hecho 8, 9 o 10, no estoy muy seguro. Pero necesito mi tiempo de recuperación mental, volverme a llenar. Ahí es cuando entiendo a Pep Guardiola, cuando se fue del Barça, que dijo, me he vaciado, necesito volverme a llenar. Pues a mí, después de cada audiolibro, me sucede lo mismo. Necesito unos meses de regeneración personal y mental necesarios. Pues gracias, porque no tenía ni idea. Pensaba que a lo mejor no era sencillo, obviamente que no es sencillo. En pero... mi caso, ¿eh? Ya, En mi caso, sí. igual hay gente que te dice, no, yo me los como bocadillos. Papam. Yo no lo sé. En mi caso, yo me leo previamente el libro que voy a tener que interpretar. Antes de cada jornada me leo lo que está previsto para esa jornada, me lo repaso, quiero tenerlo por la mano para que no me pille por sorpresa nada. Y eso pues requiere un sacrificio que igual mucha gente trabaja de otra forma, ¿eh? Yo de la manera que los trabajo, te digo que es lo más complejo que he hecho. Y ahora te voy a hacer una pregunta que es como decirle a un padre qué hijo prefiere, es decir, que es casi imposible de responder. Claro, tienes papeles, es que lo repito porque son increíbles, es decir, pero ya solo, por ejemplo, Jude Law, tienes a Dumbledore, tienes un personaje que a mí me encanta y es dos películas que me vuelven loco, que es Watson, la que hace junto con Robert Downey Jr. Luego tienes la saga de Bourne, tienes a Patrick Wilson en la saga de Warren, hablamos de Chandler también, pero tienes un personaje que a mí
la verdad es que son unas películas que me hacen muchísima gracia, que es el personaje de Brendan Fraser en La momia, como Rick O'Donnell. Películas Sí, que pero en La momia no lo doblo Ah, yo. ¿no eres tú? No, Vaya. yo doblo, de hecho, al cuñado. Al vale. Actor John Hannah, que hace de cuñado, de hermano de su mujer, que es más cómico. No me preguntes por qué. Debe de decir, pero tú sí que eres la voz de Brendan Fraser también. Sí, anteriormente y posteriormente, pero en esa saga, de hecho solo llegó La momia. Cuando llegó La momia, yo recuerdo que me convocaron para esa película y yo llegué y dije, hostia, lo vi en pantalla, dije, pues mira, el Brendan Fraser, qué bien, tal, no sé qué. Bueno, el director me explicó, no, pues el tuyo se llama tal, no sé qué, no sé cuántos, y es el cuñado de no sé qué. Bueno, total, vale, pues estupendo, me explicó mi papel, cómo era. Y bueno, pues, a ver, me has dicho que me llamo John, vale, John. Y empiezo a ensayar, digo, hostia, pues si no me va nada. O sea, no, lo que yo digo, lo que no me va nada. Y me giro y le digo, oye, ¿qué take me has dicho? No, el 4. Digo, pues no me va nada. De sincronía ni de interpretación, no. Pero dice, pero ¿qué estás? Digo, nada, a este. No, tú no doblas a este. Tú doblas al que hay detrás. Digo, ¿cómo? Entonces lo miré, dije, no, tío así, más mayorcito y tal, no sé qué, pero verdaderamente a la que le pillé el truquillo lo disfruté mucho porque tenía mucha vis cómica, era el típico cobardete que va de listo y tal. Y bueno, yo disfruté mucho mi papel, pero pensé, joder, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no haga este? Pero claro, la vida de estas cosas, si lo tomas o lo dejas. Yo seguí adelante, hubo 3 de La momia, yo en las 3 hice al mismo personaje. Pero sí, doblando a Brendan Fraser, la primera vez que lo doblé me parece que fue en George de la Jungla, que ese fue uno de los papeles que conseguí gracias a Friends. Vale. O sea, fue, bueno, pues el supervisor americano, pues un día me escuchó, que pasaba por allí, escuchó que en una sala tal, no sé qué, me dijo, hostia, quiero que lo pruebe este que estoy oyendo. Y bueno, hice una prueba y me cogieron y ahí fue donde empecé a doblar a Brendan Fraser. Curioso. Y luego en las otras muchas películas, claro. Claro, y de todos estos papeles, si tuvieras que quedarte con uno, sé que es muy difícil, ¿eh? Te he hecho la pregunta que has intentado evitar aquí. Ya. Me la han hecho muchas veces y aún nunca tengo la respuesta. Porque, claro, me dice, yo doblando a Adam Sandler, por ejemplo, me lo paso muy bien, aún considerando que no es un gran actor, es un buen cómico, pero no es un gran actor. Pero me lo paso muy bien porque tiene muchos tics, tiene una manera de hablar que me encuentro muy a gusto. Pero claro, me dices, no, Jude Law me tiene enamorado. Matt Damon ha hecho una progresión bestial y se ha convertido en muy buen actor. Yo considero que incluso, no te voy a decir infravalorado, pero yo creo que se ha convertido en un muy buen actor. Pero claro, luego hay un actor que es mi punto débil, que es Joseph Fiennes, de Shakespeare in Love, y más recientemente en El cuento de la criada. Es un actor, bueno, que no necesitaría abrir la boca para saber lo que está diciendo ni pensando. O sea, todo con los ojos que tiene te lo marca todo, te lo define todo, te transmite todo lo que te tiene que transmitir. Por tanto, ya te digo, o sea, cada uno tiene sus cositas. Si pudiera hacer un compendio de todos, pues mira, quedaría un superactor. Pero no, es muy difícil, es muy difícil. Muy difícil. Es que no sabría porque te diría, no, pues Matt Damon. ¿Por qué? No, Jude Law. Claro, es que es muy difícil. Y por cierto, claro, ahora volviendo un poco a Animales Fantásticos, en esta tercera película, porque sí, las otras 2 también, pero bueno, en esta tercera, que en principio era el gran duelo entre Dumbledore y Grindelwald, que podía ser un duelo entre tú y tu hermano, sucede lo que sucede, exacto, sucede lo anterior, pero aquí que podéis ser, porque aquí ya hay una pelea entre ellos dos, sí. Pero aquí que podéis ser, cogen y quitan a Johnny Depp y te quedas sin ese momento de poderte pelear con tu hermano.
Pues sí, la verdad es que cuando me enteré de la noticia de la sustitución de Johnny Depp, aparte de no entenderla, pero me supo muy mal, porque, ostras, Luis y yo no coincidimos en tantas producciones, por X o por B, por semejanza de timbre o, bueno, no lo sé, yo creo que la semejanza no es tan grande, pero no solemos coincidir en muchas producciones. Entonces, cuando coincidimos, no físicamente, porque esta se grabó en Madrid y yo fui pues un miércoles y un jueves y Luis fue un viernes, o sea, no llegamos a coincidir ni en el estudio, coincidimos el fin de semana en Madrid, eso sí, pero dices, hostia, ¿por qué han tenido que cambiar al actor, no? A mí me fastidió bastante, me imagino, evidentemente, que a Luis le fastidió bastante más. Claro, sí, pero bueno, pues es una decisión que no tiene ninguna explicación. Ahí ya no vamos a entrar en temas extra de esto, pero... Es como ahora cuando te enteras de que tanto Netflix como Amazon o HBO han cancelado películas pendientes que tenían con Will Smith, proyectos que tenían, por lo que ha sucedido, que tampoco voy a entrar a valorar, pero claro, dices, no sé si es esta doble moral americana, ¿no? Sí, si saco una pistola no pasa nada, si le meto una torta a alguien te cancelo en Hollywood y adiós. Exacto, y además está demostrado que es un grandísimo actor, que le acaban de dar un Oscar por un grandísimo papel. Entonces yo creo que las cosas deberían saber diferenciarse, separarse y, bueno, pues si han decidido esto, pues ¿qué quieres que te diga? Me sabe mal por Dani García e Iván Muelas, que seguramente van a dejar de tener esas producciones, pero ya tendrán otras. Quiero decir que... Sí. Porque una consulta ahora con todo el boom de plataformas digitales, Netflix, Disney Plus, todo esto, entiendo que vuestro trabajo se ha incrementado mucho. Es decir, ¿está llegando un punto en el que puede llegar que tengáis un sobreexceso de trabajo con tantas cosas para doblar? Bueno, también es verdad que ahora se están repartiendo más a nivel autonómico. O sea, ahora se dobla más en Valencia, se dobla más en Sevilla, se dobla más en Galicia, en Madrid, por supuesto, y en Barcelona también. Y sí que hay una sobreexcitación a nivel producciones. Pero bueno, también es verdad que están más repartidas, trabaja mucha más gente. Y bueno, a ver, cuando hay mucho trabajo tienes que saber asumirlo y tienes que saber decir que no a cosas, porque luego vienen épocas donde hay muy poco trabajo también. Entonces también tienes que saber convivir cuando hay un exceso de trabajo, cuando hay una escasez de trabajo. Tienes que, bueno, es esa balanza de esta profesión que dependemos del teléfono, de que se acuerden de nosotros, de que en mi caso mis actores habituales hagan películas o series y convivir con eso. Ahora sí, es verdad que ahora hay muchas series, muchas películas para plataformas, pero bueno, hay que saber administrarse, dosificarse y asumir ese momento de que toca volcarse totalmente con el trabajo para cuando vengan épocas de vacas flacas, pues saberlo llevar de la misma forma. Y cruzar los dedos para que ni Jude Law, ni Matt Damon, ni no sé quién pegue a nadie y que te lo cambie. Exacto, que no se les ocurra agredir a nadie, que no mueran por una sobredosis, porque de repente dicen, lo han encontrado muerto, y dicen, Sí. Y claro, es que es increíble, sí, que es así. Que no se pongan a dirigir, porque si se ponen a dirigir, ya no los voy a doblar. Exacto. El director no se dobla. Pero bueno, de vez en cuando vas viendo proyectos futuros, dices, bueno, sí, veo que tiene 2 o 3 películas en el horizonte, ¿no? Dices, bueno, va. Sí. Y una consulta, tú como actor, ¿puedes ir al cine y disfrutar? Es decir, si vas ahora a ver Animales Fantásticos, ¿puedes disfrutarlo? ¿Consigues desconectar de que eres tú el que le está poniendo la voz a Dumbledore? ¿O hay momentos en que dices, aquí hay esto, aquí? Bueno, yo soy muy autocrítico. Pocas veces veo cosas que doblo, pocas veces. Y cuando las veo es porque no puedes evitarlo, porque alguien con quien estás quiere verla o tu mujer quiere ver esa película o tienes que acompañar a alguien o te la pasan por la tele y te la tienes que pagar.
pero yo soy muy crítico conmigo y repetiría muchas cosas o desconectar es difícil. Yo en este caso lo que llamaba mi padre lo llamaba deformación profesional. Entonces siempre estás pendiente de, hostia, este flojea, este está muy bien, pero siempre estás pendiente del doblaje. Estamos muy pendientes es nuestro trabajo y me imagino que debe ser pues como un pintor, un artista. Cuando va a un museo a admirar cuadros de otros artistas, pues debe ser un poco lo mismo, ¿no? Siempre debe ver, pues, y si vas a ver tu propia exposición, pues a veces dices, hombre, pues aquí le hubiera dado un ocre más marcado. No lo sé. Yo en este caso sí que soy muy autocrítico. En tu caso dices que tus películas no las ves, como llevas pocos personajes, pues casi claro, que te quedas sin cine, claro. Yo es que veo muy poca cosa, aparte de por falta de tiempo, porque... Bueno, no soy de sentarme mucho en el sofá a ver series, ni de ir al cine asiduamente. Y cuando he ido, pues veo mucha producción española, es verdad. O he intentado desconectar, no siempre lo consigo. A veces, sí, el minuto 1 he desconectado porque veo que todo en orden. Y ahora que está esta presión por la gente de no, tenéis que disfrutar la versión original porque la versión original es la mejor, ¿cuál crees que es el futuro del doblaje en España? Yo desde que tengo uso de razón o desde que estoy en esta profesión vengo escuchando que el doblaje tiene los días contados. Siempre lo he escuchado. Yo creo que mientras haya generaciones y como cada vez duramos más años... Sí, es verdad. O sea, ahora tú dile a una persona de 60 años o de 70 años que se ponga a ver las películas en versión original, a pesar de que tengan subtítulos. Dicen que nanay de la China, porque por educación y por formación en su día no saben idiomas. Y ahora hay antes casi todo eran producciones americanas e inglesas, pero ahora hay mucho francesas, italianas, alemanas, suecas, danesas, noruegas, brasileñas. Claro, quiero decir que hoy en día sí, los que manejen bien el inglés pues pueden ver fácilmente. Mis hijos, por ejemplo, lo ven todo en versión original, en inglés. Y cuando es en otro idioma, pues se ponen subtítulos en inglés, porque bueno, tienen la suerte de tener un inglés muy bueno. Yo considero que doblaje va a seguir habiendo, que quizá vaya desvirtualizándose de la manera que lo conocemos aún hoy y que se convierta quizá con el tiempo más en una audioguía, por decirlo de alguna forma, pero yo creo que el doblaje va a seguir existiendo por muchos años. Yo no creo que yo llegue a ver el fin del doblaje. Espero que no, además. Exacto, es lo que te decía. Esperemos que no. Espero que no, porque significará que el doblaje dura mucho o que yo sigo muchos años. Pues oye, José, no te robo más tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada. En estos momentos ahora ya se me empieza a complicar porque yo preparo la cena. Bueno, pues entonces no te robo más tiempo. En casa cocino yo. Eres un partidazo, José. No, hago lo que yo soy de cocina de resistencia. No me dicen de cocina, no, de resistencia. No, yo no. Sin más aspiraciones. Pues oye, ha sido un auténtico placer, de verdad, que te pasaras por aquí. Muchísimas gracias. Yo me lo he pasado. La gente no lo sabe, pero dejadme 2 segundos decirlo. Hemos tenido problemas de conexión. Si veis durante la edición que hay cosas es porque hemos tenido problemas de conexión. José ha sido súper amable. En todo momento ha estado dispuesto de volver a conectarse, de seguir hablando. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer. Faltaría. Y sobre todo, muchísima suerte. Créeme por mi parte que voy a seguir oyéndote. Ha sido parte de mi vida y seguirá siendo, porque haces un trabajo excepcional, de verdad. Muchísimas gracias, porque aparte de me has hecho sentir un rato muy agradable. Gracias por todas las palabras que me has dedicado, que creo que son en muchos casos exageradas. Pero bueno, que contento de poder transmitir un poquito más lo que es esta maravillosa profesión de doblaje. Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto, José. Perfecto, un placer.